La grabación, listo. Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por sacar el espacio, muchas gracias por conectarse a este nuevo encuentro de Microdivulgaciencia, el primero de este año, el primero de 2024. Tenemos buenas expectativas de nuevos invitados y de nuevo contenido que podamos brindarle a las personas pues interesadas en el tema de la ciencia. Me presento rápidamente. Mi nombre es Manuel Pantoja Guerra. Yo soy profesor de tiempo completo de Unilasallista Corporación Universitaria y profesor catedrático del Departamento de Microbiología de la Universidad Popular del Cesar. Microdivulga Ciencia es una estrategia de divulgación en ciencia, es decir, una forma de apropiación social del conocimiento, de llevarles a personas del ámbito no científico trabajo y conocimiento asociado a ciencias que hacemos, quienes sí estamos vinculados a ella, quienes estamos vinculados a la academia y quienes trabajan en organizaciones que por la naturaleza de su trabajo tienen y que tomar decisiones basadas en ciencia. Nosotros desde Microdivulga Ciencia, desde ambas facultades y desde ambas universidades, em, creemos y estamos convencidos de que el pensamiento científico y el pensamiento crítico siempre nos permitirá construir una mejor sociedad, siempre nos permitirá tomar mejores decisiones y para eso hay que empezar divulgándolo, llevándolo a las personas que no trabajan necesariamente con ese tipo de conocimiento. Como les decía, Microdivulga Ciencia es una estrategia que nació originalmente en el Departamento de Microbiología de la Universidad Popular del Cesar y luego por circunstancias de tipo administrativas, pero muy favorables también, involucramos mediante un convenio de cooperación a una universidad privada del Valle de Aburrá, del sur del Valle de Aburrá, que es Unilasallista Corporación Universitaria. Entonces, ambas instituciones están muy involucradas en esto, con intereses desde lo científico y desde lo técnico. Pueden visitar también nuestro canal de YouTube, pueden encontrarlo así como Microdivulga Ciencia. Tenemos página de Facebook y de Instagram y hemos explorado varios tipos de contenido. Hay charlas como esta que vamos a tener hoy, hay conversatorios, inclusive hay un par de podcasts. En ese sentido, quiero que no alargar más el tiempo de nuestro invitado y hoy nos acompaña alguien con un trabajo muy especial. Él es Edgar Balseiro. Edgar es biólogo y se encarga de los procesos de silvicultura y paisajismo en el Jardín Botánico de Medellín. Hace un trabajo muy interesante, incluso para quienes estamos desde afuera, no imaginamos que tenga que ver inclusive con fauna silvestre y de eso nos va a hablar. ¿Qué tiene que ver el trabajo que él hace? Él nos va a contar qué trabajo hace en el Jardín Botánico, nos va a presentar y nos va a dar a conocer qué se hace en el Jardín Botánico. Hablaba con él antes de que todos se conectaran, antes de que empezáramos la grabación, y le decía que nosotros damos por sentado y creemos que sabemos cómo funcionan las cosas. Para muchos, inclusive habitantes del área metropolitana de Medellín, es un desconocimiento realmente qué se hace en el Jardín Botánico. Hoy él nos va a explicar, además de qué se hace en el Jardín Botánico, qué tiene que ver el papel del Jardín Botánico con el cuidado de la fauna silvestre en esta zona del país. Entonces, yo no voy a presentarlo más, que sea él quien se presente y que nos explique qué hace y nos muestre su interesante trabajo. Además, al final hay un espacio para preguntas. Digamos que la charla está pensada más o menos entre unos 40 minutos, un poco más, un poco menos, y al final vamos a tener unos 20 minutos más o menos en el que ojalá todos puedan participar y la mayoría pueda preguntar acerca del tema. Le doy un saludo muy especial a los profes tanto de la Universidad Popular del Cesar como de Unilasallista que se están conectando, a los estudiantes de ambas universidades y a las personas que no son de las instituciones, sino que llegan a esta transmisión por interés en la ciencia. Entonces, muchas gracias, Edgar, y adelante, hermano. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos. Bueno, Manuel, muchísimas gracias a ti por invitarme. Qué bueno pues estar aquí, pues, que me hayas dado este espacio para hablar un poco de lo que hacemos como Jardín Botánico, de lo que hace el proceso de silvicultura y paisajismo también dentro del Jardín Botánico de Medellín. Y bueno, y qué tiene que ver la fauna silvestre con todo con todo esto que hacemos nosotros, pues que hace la fundación. Entonces, bueno.
Vamos a empezar entonces. Dame un Eh, segundo, Edgar. Edgar, dame un segundo. Quisiera no te preguntarle a alguno de preocupes. los asistentes que me diga si están viendo la presentación. ¿Se está viendo y se está oyendo bien? Sí, se está viendo y se oye bien. Ah, bueno, muchas Sí, gracias, ok. muchas gracias. Muchas gracias por la retroalimentación. Edgar, adelante, qué pena. Listo, tranquilo, Manuel. Bueno, la Fundación Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín es una fundación sin ánimo de lucro. Nos regimos principalmente por el derecho privado, o sea que dependemos al 100% de los ingresos que genera la fundación como tal. Y nuestro propósito superior es conservar la biodiversidad protegiendo la vida. Es nuestro propósito superior, pues, en la fundación. Manuel, apago la cámara mientras tanto, mientras que doy la charla, o, o prefieres que tenga la cámara puesta. No sé si de pronto eso pone un poco lenta la diapositivas. Hola, hola, Edgar. Hasta el momento no estamos teniendo problemas Listo, de potencia de red, entonces todo bien, sigamos así. listo, listo. Listo. Entonces, bueno, nuestro propósito, como les decía anteriormente, conservar la biodiversidad protegiendo la vida, nuestro propósito superior. Sabiendo esto, bueno, los miembros fundadores de la Fundación Jardín Botánico de Medellín, la Sociedad Colombiana de Arqueología, la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, la Corporación Club de Jardinería de Medellín y la Alcaldía de Medellín fueron los miembros fundadores del Jardín Botánico de Medellín. Es un jardín botánico que investiga, que educa y conserva. En este orden de ideas tenemos procesos donde hay profesionales expertos en cada área. Está el proceso de investigación que tiene, pues, personas trabajando constantemente en la investigación, ya sea en la región, en el departamento de Antioquia o en diferentes zonas del país. Educamos también, existe un proceso de educación que se encarga, pues, de educar tanto a visitantes como a personas, pues, del área privada y pública. Y también hacemos conservación desde la parte de investigación y desde la parte del proceso de silvicultura y paisajismo, que ya les voy a indicar qué es. Además de nuestro espacio en la ciudad de Medellín, del Jardín Botánico como tal, contamos con un vivero de producción donde se producen, pues, todas las especies que constantemente estamos, en las que estamos realizando siembras. Tenemos una reserva, yo sé que la mayoría de personas sí no saben, tenemos una reserva en el municipio de Jardín. Se llama la Reserva del Centello. Esta se encarga de, pues, nos sirve mucho para lo que es la investigación en biodiversidad. Allí en la reserva es un paraíso, esta reserva ecológica, en cuanto a biodiversidad de fauna y flora. Es una maravilla ir a esta reserva. El Jardín Botánico lo tiene explícitamente para procesos de investigación. Y, por supuesto, tenemos el herbario donde están las muestras de plantas de muchas partes del país, muchas partes del departamento de Antioquia. Muchas de estas especies han sido objetos de diferentes investigaciones y ahí tenemos el reservorio de todas esas especies de plantas de nuestro país. Bueno, como les hablaba anteriormente, todo esto a nivel general es el Jardín Botánico de Medellín. Y dentro del Jardín Botánico, les dije anteriormente, hay varios procesos: investigación, educación. Y dentro de estos procesos, uno de estos procesos es el proceso de silvicultura y paisajismo, que se encarga principalmente de la gestión del bosque urbano y periurbano. La silvicultura y paisajismo es básicamente eso, la gestión del bosque urbano y periurbano, en este caso principalmente, no solamente de Medellín, pero principalmente de la ciudad de Medellín. ¿Cuáles son nuestras líneas de trabajo como proceso de silvicultura y paisajismo? Está la conservación de zonas verdes, el manejo arbóreo, manejo de residuos vegetales, estudios ambientales y taller de diseño. Ya les voy a hablar un poquito más de cada una de estas. En la conservación de zonas verdes realizamos manejo sanitario y nutricional de los individuos arbóreos, establecimiento y mantenimiento de árboles y jardines, principalmente en la ciudad de Medellín. Prestamos estos servicios tanto para entidades privadas como para entidades públicas, como por ejemplo la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad de Medellín. Manejo arbóreo. En el manejo arbóreo
realizamos podas, talas, trasplantes de árboles, planes de compensación, limpiezas y dendrocirugía. Son actividades en pro de la conservación de nuestros individuos arbóreos y mitigación de cualquier riesgo por problemas fitosanitarios en los individuos arbóreos de la ciudad. Diagnóstico de árboles y palmas y manejo fitosanitario del arbolado urbano. Dentro de este manejo arbóreo, dentro de este diagnóstico, quería como sacar a relucir el tema de las tomografías, que me parece muy interesante. Las tomografías, pues muchas veces nosotros estamos en la ciudad y de pronto vemos un individuo arbóreo en óptimas condiciones, muy bonito, pero vemos que tiene, de pronto lo están talando, está ocurriendo algo. Muchas veces los individuos arbóreos por fuera están muy bien, se encuentran, aparentemente se ve muy bien, pero tienen de pronto un problema fitosanitario interno. Entonces, el Jardín Botánico cuenta con un tomógrafo, que son unos sensores, un equipo bastante avanzado, que toma como especie una radiografía interna del individuo arbóreo y de esta forma puede diagnosticar cómo poder manejar esto, cómo poder de pronto ayudar al individuo arbóreo que se recupere o si definitivamente este representa un riesgo para la ciudad o en el sitio donde se encuentre. Entonces, este tomógrafo ayuda a los ingenieros forestales, a mis compañeros ingenieros forestales, a la toma de decisiones, a saber qué se debe hacer, pues, en estos casos. También tenemos el manejo de residuos vegetales, compostera, eliminación de raíces por medio de estoconadoras. Pues tenemos, también prestamos los servicios de estudios ambientales, planes de manejo ambiental, planes de compensación, estudios de conectividad ecológica. Taller de diseño, asesoría en el tema de paisajismo, de instalación de jardines, diseños de jardines funcionales, porque la idea no es que estos jardines sean solamente bonitos y bellos, sino desde todo punto de vista, siempre en el Jardín Botánico lo abordamos desde el punto de vista investigativo y de la potencialización de la biodiversidad. Entonces, en este caso, hay expertos en este tema que tratan de, por medio de estos jardines, potencializar la biodiversidad urbana, ofrecer un portafolio de especies que sean funcionales para la fauna silvestre de nuestra ciudad. Entonces, hablamos ya a nivel general de cuáles son los servicios que presta el proceso de silvicultura y paisajismo y más o menos, a grosso modo, qué es el Jardín Botánico de Medellín. Entonces vamos a hablar, bueno, ¿y qué tiene que ver la fauna silvestre con todo esto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la interacción de la fauna silvestre con todos los procesos de silvicultura y paisajismo? Estos servicios que nosotros vimos anteriormente presentan impactos, impactos positivos y negativos para la fauna silvestre. Por ejemplo, en el tema de siembras, ¿qué hace un biólogo de fauna silvestre participando en el tema de siembras? Por fortuna, nosotros ayudamos a elegir esas especies también, a tratar de que por medio de esas especies se ofrezcan recursos para la biodiversidad y poder potencializarla con el tema de la fauna silvestre. El tema de la fauna silvestre es casi que transversal a todos los procesos y a todos los servicios que presta el proceso de silvicultura y paisajismo. O sea, estamos prácticamente en todos los servicios, pues, y en todos los procesos. Entonces, iniciando con esto, les hablaba hace un momento de los jardines. Entonces, ¿qué tienen que ver los jardines con la fauna silvestre? El año anterior, en el año 2023, tuvimos un lanzamiento del libro de jardines, un trabajo pues, donde participaron varios profesionales, incluso varios procesos. Estuvo el proceso de investigación, el proceso de educación y el proceso de silvicultura y paisajismo, presentando desde una experiencia. Muchos de mis compañeros tienen una experiencia muy amplia en el tema de jardines para la ciudad. Están desde hace más de 15 años trabajando pues para entidades privadas y públicas por medio del Jardín Botánico, en donde obviamente esto ha dado una experiencia y la idea fue realizar un trabajo interdisciplinar donde tuvimos en cuenta toda la parte pues, de la experiencia de los profesionales, la experiencia de nuestros técnicos e incluso la experiencia de nuestros jardineros, que hay muchos que llevan también más de 15 años en esta labor,
Entonces quisimos generar un libro donde cualquier persona, pues construir un libro donde cualquier persona tuviera acceso a esta información, saber qué especies puede sembrar, cuáles son más beneficiosas para la fauna, qué tipo de fauna silvestre van a traer, cuál es su forma, bueno, todo lo que necesita saber para la siembra de jardines. Y en este libro tuve la fortuna de participar en lo que fue el capítulo de fauna asociada a los jardines y la fauna por cada especie que se veía asociada a esto. Entonces, bueno, y cómo algo tan sencillo como un jardín botánico, un jardín en una casa, por ejemplo, un jardín pequeño, pues cómo participa en potencializar la biodiversidad, en incrementarla. Pues los jardines, cuando son funcionales, atraen a ciertas especies de ciudad. En este caso vemos fotografías de mariposas, de abejas. Estas especies se ven atraídas por esas siembras de jardines y a su vez estas atraen especies de insectívoras que se van a alimentar de estos individuos que llegan también a polinizar. Y estos insectívoros atraen a ciertos depredadores como gavilanes, como búhos. Entonces se crea toda una dinámica trófica, toda una cadena trófica en la siembra de un simple jardín, entre comillas. Entonces estamos contribuyendo a la conectividad ecológica, estamos contribuyendo a la biodiversidad con la siembra de un pequeño jardín. Es la idea desde nuestro punto de vista, desde mis compañeros que son expertos, y la idea con este libro es que por medio de los jardines también se contribuya con la biodiversidad, en este caso la biodiversidad de fauna silvestre urbana. Y todo lo que es el tema de conectividad ecológica. También veíamos en el portafolio de servicios del proceso de silvicultura y paisajismo que realizamos trasplantes de individuos arbóreos, podas, talas, cuando el individuo se encuentra en riesgo y todo este tipo de cosas, en palmas y árboles, en donde allí se deriva entre comillas, bueno, sí, se deriva un impacto que puede ser negativo para la fauna silvestre. En este caso, ¿qué? Si nosotros vamos a realizar un proceso de poda o de trasplante, en este caso podemos tener en el individuo nidos, podemos tener especies que no pueden desplazarse como polluelos en ese momento. Entonces nuestro personal de alturas, experto pues en la parte de altura, siempre estamos el equipo de fauna, encargados de realizar todos estos ahuyentamientos, todas estas revisiones, no solamente porque la legislación de nuestro país y del área metropolitana pues por resolución lo pide así, sino también desde el punto de vista ético como jardín botánico, que si bien nosotros protegemos la vida, tiene que ser la vida en su totalidad de la fauna y de la flora en la medida de lo posible siempre. Aquí hay algunas fotografías de nuestro personal revisando los individuos, pues está, árboles y palmas. En la fotografía de la mitad hay un personal de altura revisando por medio de una cámara gusano un orificio que en este caso potencialmente podría ser el nido de un carpintero. Entonces siempre tenemos esta labor antes de cualquier intervención. Incluso tenemos un equipo que va haciendo un barrido antes de que nuestros jardineros, nuestro personal de tala y poda pueda, o de nuestro personal de manejo arbóreo pueda ingresar o pueda realizar las labores. Entonces, aprovechamos estas labores de mitigación que hacemos en los individuos arbóreos para llevar un seguimiento de los nidos. La idea, ustedes saben que pues, la idea de nosotros, aparte de mitigar los impactos y todo, también es la investigación. Entonces, corroborando en la bibliografía, vemos que los ciclos de anidación de las especies no son iguales, o bueno, de muchas especies no son iguales para todas las zonas. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene su propia información para la ciudad de Buenos Aires en los ciclos de anidación para sus especies, y la idea es que por medio de generando esta información, tener una base de datos a futuro donde podamos establecer cuáles son los tiempos para la ciudad de Medellín, cuál es la duración de los nidos para la ciudad de Medellín, y poder tratar de contribuir también a la investigación con toda esta información, pues tratar de contribuir al conocimiento de los ciclos de anidación de nuestras especies. No nos basamos solamente en todo este manejo, no nos basamos solamente en la parte de vertebrados, sino que también en rescates de abejas y avispas, en los invertebrados también. Cuando en estos individuos arbóreos tenemos nidos, ya sean de abejas y avispas,
se hacen las labores de rescate, basándonos, por supuesto, en la ley 2193 de enero del año 2022, que es la que hace poco, pues, salió pues para proteger los polinizadores, este tipo de polinizadores que son las abejas. Y las avispas, por supuesto, también tienen una labor muy importante en la parte de control de insectos, en la parte de control de mosquitos. Entonces, la labor de nosotros es rescatar y reubicar de manera que ellos puedan seguir con esa labor interesante que tienen en los en los ciclos naturales de las zonas verdes. Bueno, voy a pasar a otra parte y quería hablar un poco de lo que es conectividad ecológica, dentro de otras labores que realizamos, y bueno, que es la conectividad ecológica que desde hace algunos años se está trabajando en el país y principalmente en la ciudad de Medellín. Y bueno, la conectividad ecológica se define como la capacidad de conexión entre los ecosistemas similares en un paisaje fragmentado. La conectividad ecológica se divide en conectividad ecológica estructural y conectividad ecológica funcional. Ya les voy a hablar a nivel general de qué se trata cada una, si bien a veces la conectividad ecológica estructural puede ser un tema un poco complicado, aquí lo vamos a tratar de hacer muy fácil. La conectividad ecológica estructural, perdón, es el enlace entre zonas verdes, en este caso de la ciudad de Medellín. Allá hay zonas de nodos, zonas de fragmentos y necesita unos enlaces, unas carreteras que los unen. En este caso, las carreteras vienen a ser las quebradas de la ciudad de Medellín. Entonces, tenemos unos nodos. Los nodos de biodiversidad son esas zonas de importancia ecológica para la ciudad, que en este caso vienen a ser los cerros tutelares, que son zonas de gran tamaño, de muy buena diversidad, donde muchas especies se refugian, donde muchas especies llevan a cabo sus ciclos de anidación. Hay otros sitios que se han denominado fragmentos, que son zonas más pequeñas. En este caso vendrían a ser parques del río, diferentes parques de la ciudad, Jardín Botánico de Medellín, que son sitios que si bien no tienen el tamaño y la diversidad que tienen esos nodos, también contribuyen con con esa oferta de recursos para la ciudad y son zonas verdes que representan refugio para las especies. Y estas zonas, ¿cómo se conectan? Por medio de enlaces naturales, que vienen a ser las quebradas, y por medio de otro tipo de enlaces que se van generando, que son esos corredores de las vías, esos separadores, donde hay individuos arbóreos y allí se encuentran esos árboles donde la fauna se puede refugiar y desplazarse por todo, pues, por medio de nuestra vegetación propia de la ciudad. Y otra parte es la conectividad ecológica funcional. La conectividad ecológica funcional es la oferta de recursos que tiene esta vegetación. Entonces les pongo un ejemplo. Si tenemos nosotros 10 hectáreas de eucalipto, 10 hectáreas de eucalipto y de pronto al lado tenemos, o en otro lado tenemos 1 hectárea de un bosque nativo con diversidad, con muchas especies, en el otro lado son nada más las 10 hectáreas de una sola especie de eucalipto, la funcionalidad de la hectárea de bosque va a ser mucho más importante porque va a tener una mayor diversidad, mayor oferta de recursos y va a tener, ¿qué más? Una estratificación del paisaje. Porque nuestros bosques son estratificados, nuestros bosques no son homogéneos como los vemos en Europa, como los vemos en Norteamérica, que son prácticamente homogéneos, o como cuando vemos las plantaciones forestales. Nuestros bosques tienen individuos arbóreos de gran tamaño, individuos arbóreos de mediano tamaño, especies de sotobosque, en este caso los jardines para la ciudad. Y cada uno de ellos tiene una labor importante en cuanto a la atracción de fauna silvestre y en cuanto a la oferta de recursos. Entonces, ¿cómo ingresamos pues a contribuir al aumento de la conectividad ecológica? Pues, ¿cómo nosotros participamos allí? Por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, con recursos de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad de Medellín, se está realizando un levantamiento de la línea base de fauna desde el año 2018 en las quebradas de la ciudad. Se ha realizado 2018, 2019, 2020, 2023 y se viene realizando actualmente en el 2024. ¿Con qué finalidad?
Sabemos que llevamos varios años sembrando especies arbóreas y especies de diferentes plantas para la ciudad, en las quebradas. La idea es, por medio de esa línea base, ya se están realizando algunos monitoreos, es saber cómo con esas siembras estamos contribuyendo a la conectividad funcional, estamos contribuyendo al aumento de la biodiversidad en la parte de fauna silvestre, o sea, cómo sí estamos contribuyendo en la medida de lo posible, pues hasta dónde estamos llegando, podemos potencializar esos resultados. Esa es la idea con esta investigación. Y lo otro también es que cuando llegamos a caracterizar una quebrada, nos fijamos mucho cómo están, pues cuáles son las especies de pronto que tienen un grado que están sensibles en la parte de conservación, que se encuentran, que son endémicas, que se encuentran de pronto en alguna categoría de la IUCN. Entonces vemos todo ese tipo de cosas y también nos centramos mucho en los gremios tróficos que allí se encuentran. Entonces, cuando vemos una quebrada que tiene el gremio trófico de insectívoros demasiado alto con respecto a los gremios tróficos nectarívoros que se alimentan de las flores o del néctar de las flores o de los frugívoros que se alimentan de los frutos, lo vemos de pronto el de los insectívoros, lo vemos es demasiado alto con respecto a los otros dos. ¿Qué pasa allí? Los insectos se encuentran casi en cualquier parte, por decirlo así. O sea, son un recurso que en la ciudad es muy abundante. Entonces, cuando una zona, en cambio, las flores, los que se alimentan de néctar de las flores, los que se alimentan de frutos, dependen de los ciclos fenológicos, dependen de los ciclos fenológicos de las plantas, es decir, los tiempos de floración y de fructificación. Entonces, nosotros entramos a ver este tipo de cosas, vemos que hay de pronto una deficiencia en algunos de estos gremios y entramos a potencializar mediante esta siembra, a recomendar especies para poder aumentar estos gremios. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea siempre es recomendar ciertas especies para que los ciclos duren todo el año. Entonces, recomendamos especies, por decir un ejemplo, que estén desde enero hasta marzo, otras que estén desde marzo hasta junio, otras desde junio hasta agosto y así sucesivamente, para que durante todo el año existan esos recursos. Y lo mismo en lo que es la fructificación, esas especies que ofrecen frutos en nuestras zonas verdes. Hasta el momento, las especies identificadas han sido 151 especies de aves, 14 especies de reptiles, 9 especies de mamíferos y 8 especies de anfibios. Nos centramos netamente en la zona urbana. No trabajamos con la parte rural, sino solamente la zona urbana de la ciudad. Estas son algunas de las fotografías que hemos tomado durante este trabajo. La idea también en un futuro cercano es obviamente crear como una pequeña publicación, una publicación con un manual. Tenemos excelentes fotografías. Arriba está un carpintero Abado, que es el carpintero más común en la ciudad de Medellín. Abajo está el inconfundible Barranquero, que se encuentra en varias de nuestras quebradas. A la derecha está una mustela frenata, que es la comadreja. La encontramos, esta fotografía fue tomada hacia el oriente de la ciudad. No es tan común en la parte baja de la zona urbana. Esta fotografía es de la parte baja de la zona urbana. Entonces, ellos es que están utilizando estos corredores para su desplazamiento. De los mamíferos generalmente utilizan estos corredores para su desplazamiento en la ciudad. Arriba, bien, a ver, arriba del lado izquierdo vemos un Hippopirros pirupogaster, que es el cacique candela, especie endémica y vulnerable. También tenemos el Buteo platypterus, que es una especie migratoria en la parte superior, que es el gavilán este que tenemos arriba. Abajo tenemos el Anolis mariarum, que es una especie de lagarto endémica, en este caso un macho mostrando su bula. Esta es una fotografía que se tomó en el poblado de la ciudad de Medellín. Es una especie endémica, pero que se encuentra en muchas partes de la ciudad. Tenemos la zarigüeya que hemos encontrado en muchas zonas de la ciudad y que a veces es un poco estigmatizada, pero que tiene una labor dentro del ecosistema muy importante en el control de roedores, en el control de diferentes especies pues, que pueden llegar a causar riesgo para la salud pública.
A la derecha tenemos un zorro perro. El zorro perro lo hemos hallado también en diferentes partes del oriente de la ciudad y del occidente. Abajo, no sé si alcanzan a ver el búho rayado, y en el búho rayado, en la pata derecha, tiene un roedor, una rata normal, una rata de estas que representan riesgo para la salud pública. Y la idea con esta fotografía para mí es mostrar la importancia y el papel que juega la fauna silvestre en las ciudades en el control de estas especies que representan un riesgo para nosotros. En las ciudades que tienen una buena diversidad, generalmente se mitigan estos riesgos de enfermedades causadas por estas especies porque ellas son un control natural para estos grupos. Entonces, de allí que la importancia de la biodiversidad, no solamente para la biodiversidad como tal, para las especies del bosque, del verde, sino para nosotros también en cuanto a nuestra salud, o sea, cómo esa repercusión, pues, en tener unos buenos ecosistemas saludables, también nosotros podemos tener ciudades saludables. Otras fotografías que aquí se encuentran, todas estas fotografías han sido tomadas por el equipo pues, de manejo de fauna, nuestro equipo pues, dentro del proceso de silvicultura y paisajismo en este trabajo. Arriba tenemos un bien parado, a la derecha tenemos una especie de ranita propia pues, que se encuentra en la ciudad del género Pistimantis. Abajo tenemos el tití gris, que se encuentra pues, en la comuna 7, se desplaza este grupo de titís que se desplazan por toda la zona de la Comuna 7, la Universidad de Antioquia y todo esto, pues esto fue una de las fotografías tomadas durante nuestros trabajos. Otro componente también que tenemos es actualmente la gestión de la biodiversidad para Confama. Estamos trabajando también en estos momentos para Confama. La idea de Confama es centrarse mucho en la cuestión en la parte de la biodiversidad, en la gestión de su biodiversidad. Las mismas labores que hacemos para la ciudad de Medellín las estamos haciendo en este caso para los parques y para todas las sedes Confama. Esto es un reto para nosotros porque las condiciones son diferentes. Confama tiene muchas sedes en el departamento de Antioquia. Tiene, por ejemplo, el Parque La Samaria en Puerto de Río, que es muy diferente al Confama Arví, aquí en Santa Elena, en el Parque Arví, que a su vez es muy diferente al que se encuentra en Urabá o al que se encuentra en Támesis. Entonces, todos tienen unas condiciones demasiado diferentes. Entonces, silvicultura se encarga de toda la gestión de la biodiversidad, del mantenimiento de sus zonas verdes, pero también de investigaciones. Estamos haciendo caracterizaciones, realizamos formaciones a su personal, al personal que elabora para Confama, para sensibilizarlos y que las labores de conservación de la biodiversidad y de gestión de esta cada día sean mejores. Y vayamos aprendiendo todos, porque pues obviamente nosotros también aprendemos mucho en estos procesos. Abajo tengo unas fotografías de unos rescates que realizamos en su momento en Cofama Zungo, pues en apartado como tal, en la parte de Urabá, donde unos individuos, 16 babillas, habían quedado aisladas en una zona donde no tenían como una conexión clara a zonas propias de su hábitat. Entonces, nuestra labor fue ir, rescatarlos y con ayuda de la autoridad ambiental reubicarlos en zonas propias pues para zonas donde ellos pudieran desempeñarse, pues que siguieran de forma tranquila y que no tuvieran este tipo de problemas a futuro. Entonces, esto fue una labor que hicimos el año antepasado y nos encontramos constantemente realizando labores de rescate en todos los parques, siempre reubicaciones y, como les dije anteriormente, caracterizaciones, monitoreos, bueno, todo lo que necesite Confama en la parte de gestión de la biodiversidad. Entonces, como en casa de herrero no puede haber cuchillo de palo, también gestionamos la biodiversidad pues, para nuestro jardín botánico. Es claro que el Jardín Botánico de Medellín tiene un excelente manejo de lo que es su vegetación, los individuos arbóreos, toda la flora que presenta, pero también tratamos de tener el mejor manejo de lo que es la fauna silvestre que está asociada a esa flora presente en el jardín botánico. Por lo tanto, realizamos una caracterización en el Jardín Botánico de Medellín, donde no solamente participamos el equipo de fauna como tal, pues los expertos que venimos
que somos expertos pues en este tema o que de pronto venimos manejando un poco más este tema, sino que también por eso puse esta fotografía donde hay compañeros que son ingenieros forestales, ingenieros ambientales, que se encargan de otro tipo de cosas, de manejo arbóreo y cosas diferentes de pronto al manejo de fauna, pero que se quisieron integrar en el trabajo de manera voluntaria para conocer, para saber un poco más sobre la fauna silvestre, para saber un poco más sobre los cuidados de la fauna silvestre. Y el objetivo con este trabajo de caracterización es realizar monitoreos constantes durante todos los años. El mes siguiente tenemos un monitoreo para la Fundación Jardín Botánico. Tenemos el monitoreo de fauna silvestre con el fin de generar información, pero también saber cómo vamos a manejar nuestra fauna silvestre para poder potencializarla también, contribuir a la biodiversidad urbana. Estas fueron las coberturas que nosotros decidimos como separar en cada sitio para el jardín botánico. Fueron 6 coberturas, tratamos de ser lo más minucioso posibles. Y estos fueron los resultados hasta el momento. Tenemos 68 especies de aves, es un muy buen número para un espacio de 13.2 hectáreas. Eh, Creo que cabe mencionar que la oferta de recursos del Jardín Botánico es muy buena, tiene una diversidad de especies arbóreas nativas impresionante, tiene, a pesar de que está en pleno centro de la ciudad, que se encuentra en una zona de pronto una zona verde a veces un poco aislada, representa un refugio para muchas especies de la zona y oferta de recursos. Tuvimos 9 especies de reptiles, 5 especies de anfibios y 5 especies de mamíferos. Aquí están más o menos algunas proporciones por las coberturas, y las fotografías que se encuentran abajo son fotografías que fueron tomadas allí en el Jardín Botánico. Pues muchísimas gracias para todos. Tratar de ser como lo más claro posible, de manera resumida, pero que todo se entendiera. Y bueno, espero sus preguntas. Muchas gracias. No Hola, sé si... Hola, Manuel. hola, qué pena. Estaba teniendo un problema con el micrófono. Tranquilo, Manuel, no te preocupes. Bueno, Edgar, muchas gracias por tu participación. De verdad, muy interesante. Yo mismo me quedo sorprendido porque hay un montón de procesos y de cosas que no sabía. Yo no sé si las alcanzaremos a conversar aquí en algún momento. Seguramente podremos hacerlo, ¿vale? Entonces, antes inclusive de darle paso a alguna pregunta que yo tenga, tengo conectado a alguien acá que creo que conoces desde hace algún tiempo y que hay que decirlo, es una de las personas más conocedoras de medicina de fauna silvestre en Colombia y creería que en Latinoamérica. El profesor Santiago Monsalve, de aquí de Unilasallista, y quiere hacerte una pregunta. Él ha estado conectado muy pendiente. Entonces, adelante, Santiago. Hey Manuel, muchas gracias por sus palabras. Edgar, eh, otra vez hermano, volverte a ver después de tantos años por acá. Muchos años. De verdad, es una alegría para mí ver que tenés pues un crecimiento y una madurez académica muy interesante, muy bonito el asunto. Edgar, quería hacerte una pregunta simple, basado, digamos, en todo el trabajo que han hecho, pues obviamente expresándote y felicitándote por todo lo que has desempeñado ya en el Jardín Botánico. Me surge la idea sobre los loros y los citácidos en general que hay de pronto en el Valle de Aburrá. Vos sabes que todos estos bichos vienen generalmente de tráfico y han venido, digamos, de hace décadas atrás, procedentes de tráfico. Eh, la cosa es que veo que ustedes hacen, por ejemplo, revisión de los nidos y todo eso. No sé si hay estudios o si se ha hecho algo concerniente a si haya habido algún tipo de impacto sobre los animales nativos, específicamente los del Valle de Aburrá, haciendo referencia de las loras y las guacamayas que están libres, ¿cierto? Que son bellísimas, por cierto, pero que de pronto, como hipótesis, tendría personas, por ejemplo, es cuál podría ser la implicación de estos bichos libres sobre el Valle de Aburrá, ¿cierto? Sobre todo con las poblaciones autóctonas o endémicas de acá.
Edgar, de nuevo, un abrazo, hermano, y qué bueno verte de nuevo después de tanto tiempo. Muchas gracias, Santiago. Qué bueno también verte después de muchos años. Antes de responder tu pregunta, bueno, para los que de pronto no saben, Santiago era veterinario del Zoológico de Barranquilla cuando yo lo conocí. Yo estaba en el colegio todavía. Empecé pues con todo este tema de fauna a interesarme como voluntario en el zoológico y bueno, ahí empecé pues con todo este tema. Qué bueno verte después de tantos años. Bueno, Santiago, sí, el impacto de la fauna cuando no es nativa en un lugar, casi siempre que va a ser negativo para otras especies. Se va a apropiar de unos recursos, va a tener unos depredadores de pronto que en la zona no existen, que en sus partes, pues, en las zonas donde son nativos sí van a estar. Vemos como en el separador de la Oriental, donde están los hurapanes, siempre hay una cantidad de pericos bastante alta, comparándolo con otras especies que se encuentran en la zona. Y entonces ellos van a colonizar nichos que donde se encontraban especies nativas. Hasta el momento se han adaptado, pero cuando encuentran estas zonas donde hay una poca diversidad de vegetación, como es en la zona, como les dije anteriormente, el separador de la Oriental, ellos se apropian de estos sitios y la cantidad es muy alta de referente a otras especies. Entonces va a haber un impacto negativo. La idea desde el tema de silvicultura urbana es tratar de potencializar la oferta de recursos para todos los grupos. Ya tenemos los citácidos en la ciudad, ya están pues prácticamente en todos los procesos, están naturalizados ya en la ciudad, tienen incluso los mismos ciclos de anidación que tienen en sus zonas naturales donde ellas se encuentran. Pues prácticamente tienen los mismos comportamientos, utilizan muchas especies de palmas presentes en la ciudad. Entonces la idea es conservarlos, pero al mismo tiempo tratar de conservar las otras especies que ya se encuentran, tratar de que no hayan esos, que ciertas especies se encuentren más que otras, que no hayan esas diferencias entre las poblaciones. Y bueno, es nuestra labor como proceso de silvicultura también, y que lo está haciendo la autoridad ambiental en este momento y que lo hace también la alcaldía de Medellín. Listo. Muchas gracias, Edgar. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo no sé si Santiago, antes de continuar, ¿algo más que decir o estamos ok así? No, yo ya, esa era la única pregunta y bueno, reiterarle, Edgar, que desde la Universidad Lasallista pues tenemos los brazos abiertos para trabajar de manera conjunta con ustedes también en lo que sea posible. Un abrazo, hermano. De verdad que sí. Muchas gracias por su Muchas charla gracias tan a ti, interesante. Santiago. Gracias, Santiago. Listo, Edgar. Bueno, yo no sé, yo tengo una pregunta, pero yo quisiera darle oportunidad al público. Yo creo que Dorian activó el micrófono. Listo, no, parece que no tenía pregunta. Bueno, mientras alguien más se decide, también les digo, pues, pueden hacerla por la cajita de comentarios, por el chat de la plataforma. Y yo tengo una pregunta, Edgar. Entonces, mira, yo con respecto a esa relación que hay entre flora y fauna, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de recursos vegetales, ¿cierto? Que de alguna manera están asociados a las poblaciones de fauna. Se podría pensar en una especie de ingeniería, entre comillas, paisajística, de tal manera que pueda llegar a modular poblaciones específicas de polinizadores y poblaciones específicas de animales, cuando estos juegan un papel muy importante en el ecosistema local. Sí, claro, Manuel. Mira, la idea siempre en todo este tema de siembras es que el bosque urbano se parezca lo que más se pueda a lo que fue en su momento el bosque antes de que Medellín fuera una ciudad. No sabemos exactamente porque pues no hay investigaciones de esos tiempos, pero tratamos de tener especies nativas de las zonas rurales aledañas que se encuentren en igual de condiciones, de altura, de clima, bueno, de todo esto en la ciudad, porque anteriormente se sembraba
al menos para la ciudad, y todavía se hace en muchas ciudades, o por moda, o porque esta especie es bonita, se tenía en cuenta otro tipo de cosas, pero no la biodiversidad como tal. Nosotros podríamos atraer a los polinizadores, pero en un bosque no solamente hay atracción de polinizadores. Los polinizadores tienen una labor muy importante, pero también las especies que se alimentan de frutos, que son excelentes dispersores de semillas, los depredadores tienen otra labor. Entonces la idea es que ese mismo equilibrio, entre comillas, que se encuentran, o esa misma proporción que hay en las zonas naturales, tratamos de traerla hacia la ciudad. Que si bien hay muchos polinizadores, que si bien potencializamos los polinizadores, al mismo tiempo tratar de potencializar los otros grupos. Ok, ok, perfecto. ¿Y hay especies de fauna que se constituyan de alguna manera en indicadores de la calidad de ambiente de la ciudad? Por ejemplo, para quienes somos de ciencias biológicas de otras áreas, no necesariamente trabajando de manera directa con fauna, sabemos que hay especies biológicas que nos permiten saber, por ejemplo, cuando una localidad tiene aire contaminado, cuando está fallando algún otro aspecto del medio ambiente. Hay algunas especies de fauna cuya frecuencia de aparición, ¿cierto? O de avistamientos indique deterioro en la calidad ambiental en general. O sea, yo podría tomar eso como un indicador de calidad ambiental. Sí, claro, claro, Manuel. Hay indicadores de ambos lados, indicadores de una buena calidad y de una mala calidad. Yo le mostré una de las diapositivas, el Hippopirrus pirupogaster, que es el cacique candela. Es una especie que es una especie endémica, vulnerable, que se encuentra en ciertas zonas de la ciudad, pero esas zonas de la ciudad donde ella se encuentra tienen unas características claras. La multiestratificación del paisaje, o sea, una buena oferta de recursos, si bien es una especie que se alimenta casi que de manera omnívora, necesita unas coberturas, necesita, no en todas partes o en toda la ciudad se va a encontrar. Si nosotros encontramos un bicho, fue un surirí, sabemos que es lo más normal en una ciudad. Pero cuando empezamos a encontrar barranqueros, que los barranqueros son en las zonas rurales relativamente muy comunes, pero en la ciudad necesitan de unas condiciones, de estas coberturas, de esta multiestratificación. Y hay otras especies como Zenaida auriculata y Columbina talpacoti, que son las tórtolas, la torcaza y la tórtola, que si bien son especies silvestres, se encuentran en zonas de menor cobertura, zonas más abiertas. Entonces, allí sabemos que siempre nosotros de pronto encontramos un montón y decimos, bueno, ¿y qué pasa? Lo que pasa es que eso depende de las coberturas vegetales que se encuentren en el área. Entonces, si ellos encuentran pocas coberturas vegetales, la proporción de este grupo de columpios de tórtolas va a ser muy amplia, porque ellos tienen, o sea, ellos tienen todas las condiciones para que se encuentren ahí. Y cuando las condiciones son aún peores, se encuentran especies como las palomas, que son especies exóticas, que son especies que no son nuestras, y que las encontramos en las plazas, en los parques, que tienen una poca diversidad vegetal y poca multiestratificación del paisaje. Por ejemplo, vamos a la plaza principal en un pueblo, en Santa Fe, Antioquia o algo, vamos a encontrar muchas palomas, porque ellas están muy asociadas a la pérdida de la biodiversidad y a la presencia del hombre, pues a la presencia de nosotros como tal. Entonces, Claro. nosotros no encontramos una paloma en un bosque, pero sí encontramos una paloma donde no hay bosque, donde las coberturas son casi nulas. Entonces ambos son indicadores de una cosa o de otra. Interesante, interesante. Y no imaginaba, pues yo en lo particular no imaginaba que podría asociar a las palomas a deterioro de la calidad ambiental, por ejemplo. Sí. Muchas Incluso, gracias por... qué pena, Manuel. Incluso hay especies Tranquilo. del género Pristimantis en las ranas que no se van a encontrar en todas las quebradas de la ciudad. Nosotros llevamos monitoreo con la Secretaría de Medio Ambiente en más de 30 quebradas, pero no en todas las quebradas encontramos anfibios. Anfibios al menos de algunas especies del género Pristimantis, sino que se van a encontrar en las quebradas que tienen una mejor calidad de agua. Y no solamente la calidad de agua, la cobertura que tenga a los lados, pues la cobertura propia de retiro de quebrada también. Ok, ok. Y no, de todas maneras, hay una curiosidad que me surge con todo esto. ¿Qué especie genera particular
alegría en ustedes en su trabajo. Es decir, ¿qué es eso tan raro que casi no se ve, que el día que se lo encuentran representa una novedad y dice, mira, esto hacía tanto tiempo no se observaba, no se veía, y que represente de verdad como que una buena noticia o una alegría para ustedes como profesionales en esa línea? Hay varias especies, Manuel. Hay especies de ciertos grupos que son mucho más sensibles a los cambios en los procesos de ciudad. En los procesos de ciudad, así que como hablando a nivel general, cuando se construye una ciudad, hay especies nativas en su momento. Se empiezan los procesos de construcción de ciudad y hay muchas especies. Unas se adaptan, otras se extinguen localmente y otras se desplazan. Entonces, hay unas que se logran adaptar, pero que siguen teniendo esas condiciones de especies raras, que no van a ser tan comunes en las zonas. Y en esos grupos, los más sensibles son los anfibios y los mamíferos. Sobre todo un tigrillo o estos grupos no son tan fáciles de encontrar en todas partes. Sabemos que Medellín es la ciudad de los zorros y nosotros lo hemos encontrado en varias zonas, en varias quebradas, no sé, para los que no sabían. Medellín tiene una proporción de zorros. Los zorros en zonas rurales son especies generalistas y muy comunes, pero en las ciudades ellos se han tenido que adaptar a los procesos propios de una ciudad. Por ejemplo, la fotografía de la comadreja para nosotros fue una felicidad encontrar esta especie en la zona donde la encontramos. O sea, tener el registro de esta especie que está haciendo uso de un enlace de conectividad y que está desplazándose hacia zonas donde ella, pues, en otra ocasión, pues, en otro caso, desde que no tuviera esa conectividad no estaría, es una felicidad para nosotros. De pronto encontrar especies que se encuentran, que están vulnerables ante los IUCN, como el cacique candela, que es o especies de ranas que se encuentran también que representan calidad del agua. Entonces, claro, eso es un indicador para nosotros muy bueno, para la alcaldía, para la Secretaría de Medio Ambiente, también es un muy buen dato para ellos poder tratar de conservar estas zonas de quebradas de la mejor forma posible. Sí, algo así ocurrió durante los días más duros de pandemia que estábamos encerrados, que de hecho tuve la oportunidad haciendo como en la búsqueda previa a este encuentro, a esta charla, y me encontré una nota inclusive de Noticias Caracol en donde tú mismo explicabas, explicaba pues a la audiencia en ese momento el impacto que estaba teniendo la pandemia sobre la aparición de especies en zonas urbanas donde hacía mucho tiempo no se veían. Exacto. Las especies necesitan, pues ellas se guían mucho por la proporción de personas que dicen, "Bueno, nosotros somos depredadores. Ellos nos ven a nosotros como otros, pues los que son depredadores nos ven a nosotros como otros depredadores y como especies potencialmente peligrosas para ellos. Claro, durante la pandemia, con el encierro, tuve la fortuna de tener los permisos y poder trabajar durante pandemia. Y si bien no encontré nada así que fuera muy raro, la proporción en diversidad sí aumentaba mucho, trabajábamos mucho más tranquilos. A veces de pronto vamos a fotografiar algunas especies de aves y pasa un automóvil o alguien grita, pues ocurre algo y no podemos registrarla. En esos momentos no pasaba eso casi, muchas especies ingresaron a la zona urbana, sobre todo a la parte de la periferia. Pues estas especies tuvieron como la oportunidad de ingresar y pudimos ver cosas como muy interesantes. Sí, de hecho llegué parte de lo que me motivó a que pudiéramos organizar este encuentro fue esa nota que me encontré. Después de aquella conversación que tuvimos, y bueno, voy a tratar de ser un poco más, y por eso fui insistente, que entre otras cosas, te agradezco porque yo sé que no es fácil sacar un espacio con todo el trabajo que tiene. No, muchas gracias a ti, ¿Vale? Manuel. Para mí es satisfactorio estar aquí. Y además de mí, por mi cuenta me quedo con Edgar hablando yo todo el día porque tengo muchas cosas por preguntar, pero yo sí quisiera que alguien del público, hay profesores de ambas instituciones. Bueno, nos acompaña la profesora Ethel Tapias de la Universidad del Cesar, la Universidad Popular del Cesar. Buenos días, muy hermosa la charla. Muchas gracias. Interesante, muy interesante. Yo quería saber si ustedes, por ejemplo, tenían el servicio de caracterización en
por ejemplo, un humedal, aquí hay un humedal bueno, hay varios, el de María Camila, y quería saber si era muy costoso el hecho de una caracterización allí. Está Muchas ubicado gracias, en profe. Valledupar. Ok, Está muchas ubicado en gracias, profe. Valledupar. Ujú. Bueno, cuando yo ingresé al Jardín Botánico, ingresé desde Barranquilla, desde la costa, y en ese momento se hacían trabajos en la costa. Estuvimos en Valledupar, en la Reserva Los Besotes, estuvimos en Sanguaré, en Sucre, y estuvimos en el Ceibal en ese momento, en Bolívar. El Jardín Botánico tiene este tipo de servicios, ya sea por medio del proceso de investigación o por medio del proceso de silvicultura y paisajismo. Tenemos caracterizaciones en cualquier parte del país, de flora y de fauna. Entonces, estos servicios los podemos prestar. Los costos dependen de qué? De los desplazamientos, obviamente, de los viáticos, pues del costo de los que estén los profesionales en la zona y ya obviamente, los precios que maneja la fundación como tal para cada profesional técnico y personal auxiliar. Generalmente el personal auxiliar casi siempre tratamos de utilizar personal de la zona. E incluso que también quiero hablar un poquito de que hemos estado en mi ciudad nativa, en Barranquilla. En el 2015 se construyó el manual de silvicultura. Eso fue con Argos, con recursos de Argos para la ciudad de Barranquilla. Estuvimos con biólogos también de la Universidad del Atlántico, de la cual yo soy egresado. Estuvimos trabajando con profesionales de la ciudad de Barranquilla, con asesoría obviamente desde el Jardín Botánico de Medellín. Y estuvimos también hace poco en Puerto Colombia, también tratando de construir con recursos de Argos el manual de silvicultura urbana para el municipio de Puerto Colombia. Entonces, claro que sí, profe, cualquier cosa se puede poner, pues nos ponemos en contacto y ya lo demás se puede hacer. Ok, Muchas muchísimas gracias. gracias. Aparte de esta parte de la parte microbiológica, ustedes ahí sí no, ¿verdad? La parte microbiológica. El Jardín Botánico ha hecho trabajos con macroinvertebrados. Con Macro. macroinvertebrados y con calidad de agua. Hasta ahí en la parte microbiológica, pues es lo máximo que hemos llegado. Ok, macroinvertebrados, eso me interesaba. Ok, bien. Bueno, estaré en contacto en el momento en que. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profe. Bueno, entonces, no sé si algún estudiante conectado, hay algo en particular que le haya llamado la atención. Yo he visto por ahí conectados de Unilasallista y muy seguramente de la Universidad Popular del Cesar también alguno, ¿vale? Si no quieren activar el micrófono, pueden hacer las preguntas por chat. Mientras tanto, y yo creo que ya para ir cerrando, hubo una cosa que me llamó mucho la atención, Edgar, y es esa tecnología de tomografías para la calidad de los individuos arbóreos. Por varias cosas. Primero, porque es una tecnología de avanzada. Eso es brutal. Segundo, es costoso. Yo sé que esos análisis no son baratos. Tercero, Sí. los había visto en plantas, claro que los había visto en plantas. Estuve haciendo una estancia breve en Europa en algún momento durante el tiempo de mi doctorado y los hacen para plantas pequeñas. Es decir, para mirar la calidad de planta, para mirar sistemas radiculares que sin destruir la materia en donde está, ¿vale? Entonces toman la plantita y la meten en un tomógrafo y el tomógrafo hace una caracterización del sistema radicular para mirar temas de arquitectura de las raíces asociados a fertilidad, a bioestimulación y a muchas cosas. Sin embargo, no tenía idea de que se podía proyectar algo tan macro como un árbol. Cuéntanos un poquito sobre eso. Claro que sí. No, Manuel, para mí también es muy interesante. O sea, desde que yo he visto mis compañeros, porque yo no soy experto en el tema, pero mis compañeros, los que trabajan la parte del tomógrafo, eso que hacen con ese equipo me parece muy interesante porque podemos saber la estructura interna del árbol sin necesidad, pues o sea, muchas veces se ha revisado, de pronto se puede llegar a revisar porque pues los profesionales también somos humanos, los ingenieros forestales pueden tener algunos errores de pronto a la hora de designar un árbol que tiene problemas fitosanitarios. Y yo les contaba que muchas veces un árbol se puede ver bien, pero internamente puede estar mal, o puede ocurrir lo contrario. Puede, de pronto el árbol fitosanitariamente no se ve muy bien, pero internamente el árbol con el tomógrafo se puede divisar que está perfecto, que se encuentra muy bien. En ese caso,
lo que hace el Jardín Botánico, lo que hacen las entidades que contratan al Jardín Botánico, que es la alcaldía, las entidades privadas, es realizarle un tratamiento. O sea, ahí es donde se designa si se puede salvar o no se puede salvar el individuo arbóreo. La idea siempre y la ventaja que yo le veo siempre a la Fundación Jardín Botánico de Medellín es que al ser una entidad sin ánimo de lucro, cuya visión principal es la conservación de la biodiversidad y estamos siempre metidos en la investigación, es ser imparciales en todo este tipo de temas. Es tratar de dar nuestro punto de vista de manera técnica, de la manera más imparcial posible, para poder brindar las herramientas, ya sea a las entidades privadas o públicas, de saber qué hacer, de saber qué hacer en estos casos. Esos son como unos sensores, ellos se conectan entre sí, tienen unas ondas, ahí ponen como un martillito y la onda viaja entre sensor y sensor alrededor del árbol y es la que da la imagen en la parte interna del individuo arbóreo y los colores designan los grados de problemas de pudrición que tiene de la parte interna. Entonces ahí es donde entran ya los profesionales de ingeniería forestal a decidir según lo que ven dentro del árbol, si el individuo arbóreo representa un riesgo inminente y se tiene que talar o si se puede salvar y se le puede realizar algún tipo de tratamiento. Hay otra cosa que quería mencionar también es que tenemos que tener en cuenta que los individuos arbóreos y los árboles son seres vivos que tienen su ciclo y que en algún momento ellos empiezan a morir, ya sea por los años que llevan o por algún tipo de enfermedad que ellos también tienen. A veces vemos que en la ciudad de pronto se está talando algún individuo, algo, y creemos que se hace por cualquier otra cuestión, pues no vemos la parte técnica que va detrás de eso. Cuando un árbol se cae en un bosque, no pasa nada, pues es un proceso natural, pero un árbol que se caiga en una ciudad es un riesgo para las estructuras y para la vida de las personas. Esas son cosas que se tienen que tener bajo control siempre. Y eso es lo que trata la ciudad de Medellín, el área metropolitana y diferentes entidades de tener esto siempre como muy presente para que no exista ningún tipo de riesgo, que se tenga una buena biodiversidad, pero que esto no represente a su vez un riesgo para los ciudadanos. No, esto es demasiado interesante. De verdad, para mí yo creo que ya me hice el día, ya puedo irme a dormir porque ya aprendí lo que tenía que aprender en el día. Entonces, sino que tengo que trabajar. No, muchas gracias, Edgar, muchas gracias. Bueno, yo veo que no hay más preguntas, está muy tímida la gente hoy. Bueno, esta es la primera charla del año, de todas maneras. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Espero esta charla haya sido de mucho interés para quienes se conectan y que abra la mente a nuevas oportunidades. Los jardines botánicos juegan funciones no solamente de técnicas, funciones técnicas de habitabilidad, como del bienestar de las ciudades, sino que también juegan un papel muy importante en investigación. De hecho, los jardines botánicos de las grandes ciudades son centros de investigación enormes y yo creo que el Jardín Botánico de Medellín hace una apuesta bastante interesante para apuntar hacia allá, hacia eso. Muchos de los profesores, por ejemplo, algunos profesores que yo conozco del Instituto de Biología, de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, desarrollaron sus trabajos de investigación en no sé, yo conozco a una profesora que trabajó en el Jardín Botánico de Nueva York y allí hizo su trabajo. Miren que en realidad los jardines botánicos juegan un papel no solamente con respecto a la habitabilidad de las ciudades, sino también son centros de investigación muy interesantes y que solucionan problemas para nuestras ciudades. Gracias, Edgar, por darnos a conocer todo lo que hacen en el Jardín Botánico de Medellín. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos por el espacio y bueno, cualquier cosa, aquí estamos. Listo, y no quiero despedirme sin recordarles que esto estará en nuestro canal de YouTube próximamente. Y tenemos canales digitales, YouTube, página de Instagram y página de Facebook. Por favor, búsquennos como Micro Divulga Ciencia y que espero haya sido del agrado de todos. Que tengan un bonito día. Muchas Chao. gracias a todos. Feliz A día. ustedes, Luego, gracias, Edgar. Manuel. Gracias, profe, Excelente. muy amable. Voy por aquí.